Bien, buenas tardes, doctor Gómez Congost. Bienvenido nuevamente. Carlos, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli, jurados de este concurso. Bueno, doctor, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿bien? Y luego de ello, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, suerte, doctor. Adelante. Bueno, el tema que he elegido es el deber de investigar del abogado defensor como integrante del derecho a una defensa efectiva en cabeza del acusado y la problemática que se presenta respecto de los psicólogos particulares y psiquiatras que han atendido a la parte denunciante en el caso concreto. Desde 1912, la Corte viene diciendo que la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional consiste en el respeto a las formas sustanciales del juicio, la acusación, prueba, defensa y sentencia dictada por los jueces naturales. Esto lo dijo en el caso Porta en 1912. Vemos como entonces integrante de esta garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio el derecho de defensa y derivado suyo el principio de contradicción, o como lo llamaría Binder en el tomo sexto de su obra, el derecho del acusado a contradecir todos los puntos de la acusación. Nos enseña Binder concretamente que la manera de asegurar este principio de contradicción es a través de la garantía de una defensa efectiva o una defensa eficaz. Nos dice también que no basta con que el acusado y su defensor cuenten con las instancias legales para proponer pruebas, sino que tienen que tener posibilidades reales de investigar el caso y de hallar esas pruebas. Este deber de investigar como integrante del derecho a una defensa efectiva lo ha reconocido de esta manera la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1984, en el caso Strickland versus Washington. Concretamente se debatía si se había visto vulnerado o no el derecho a una defensa eficaz, y uno de los estándares a valorar fue el deber del abogado defensor de investigar. Si bien en el ámbito local no contamos con un leading case de ese estilo, sí podemos observar que la Corte Suprema de Justicia lo ha citado, este caso Strickland, en los fallos Pancia y Cajal, año 2001 y 2010, y también el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el caso Parada, donde también se debatía si se había visto o no vulnerado el derecho a una defensa efectiva. En el ámbito interamericano, en el caso Ruano Torres, se menciona en el párrafo 166, para verificar si se ha visto o no vulnerado el derecho a una defensa efectiva, este primer estándar que menciona, que es el deber de desplegar una mínima actividad probatoria. Bueno, para desplegar una mínima actividad probatoria entiendo yo que hay un deber de investigar, un deber de ir a buscar evidencias. Y aquí en este marco es que nos encontramos que generalmente en casos contra de los que se investigan delitos contra la integridad sexual o casos contextuados en violencia de género contra la mujer, el Ministerio Público Fiscal suele ofrecer como testigos de cargo a psicólogos o psiquiatras que de manera particular han atendido a la víctima. Puede ser con el objetivo, por ejemplo, de acreditar un estrés postraumático para probar el agravante, por ejemplo, el artículo 119 del grave daño a la salud de la víctima, o bien para probar el mismo hecho, porque no tienen otro tipo de evidencias, por ejemplo, para ofrecer. Tal es así que, por ejemplo, en Neuquén el año 2023, de los 11 juicios por jurados que se realizaron, 9 fueron por delitos contra la integridad sexual o casos de grave violencia contra la mujer. Lo mismo el año 2022, de 10 casos, 9 revestían esta característica en los juicios por jurados. Luego queda el dato de los tribunales técnicos, lógicamente. Bueno, ocurre que los abogados defensores, entiendo, tenemos que poner especial consideración y especial foco en este tipo de testigos o testigos expertos porque, a mi entender, son testigos que tienen una muy baja calidad probatoria y tienen alto riesgo de generar un perjuicio indebido. Por eso es necesario entrevistarlos, ¿sí?, acabadamente, y conocer toda la información que poseen durante la etapa de investigación. Entiendo yo que esta entrevista tiene que tener al menos 3 objetivos básicos. Primero, contar con una declaración previa, una entrevista previa para preparar el contraexamen y juicio oral. Sabido es que uno no va al juicio oral de pesca ni a realizar preguntas que uno no conoce la respuesta. Como segundo objetivo, este testigo experto puede tener, seguramente contenga toda otra cantidad de información que haga la investigación de la defensa para apoyar su teoría del caso o despierte necesidades investigativas ignoradas hasta el momento, porque surge alguna información de la entrevista
que pueden causar o incluso modificar y moldear la teoría del caso que se estaba llevando hasta ese momento. Y en tercer lugar, y esto entiendo que es uno de los puntos que reviste mayor importancia, cuestionar la admisibilidad de este perito, de este testigo experto en la etapa intermedia. Concretamente porque entiendo que es un testigo con baja calidad probatoria y alto riesgo de generar un perjuicio indebido, porque va a ser un profesional en salud mental que se va a sentar en el juicio oral a decir, por ejemplo, que la víctima padece un estrés postraumático producto del hecho investigado. Ahora bien, la base de sus conclusiones muy probablemente tenga como único sustento el relato de su paciente. No va a haber desplegado actividades externas de corroboración. De hecho, a ninguno se le ocurriría que el terapeuta de uno mismo le vaya a preguntar a un amigo, un familiar o un compañero de trabajo si lo que uno dijo en terapia se condice con la realidad. A diferencia de un perito que va a haber desplegado distintas tareas de corroboración, como por ejemplo hablar con estos profesionales, indagar sobre historias clínicas, realizar tests, como puede ser el MMPI, Rogers, etcétera, por ejemplo. Y este perito lo que tiene además es un argumento efectista detrás para sostener sus conclusiones. Concretamente es que va a afirmar que es la persona que durante una determinada cantidad de tiempo, meses o años, ha tratado a esta persona. Es decir, que la ha tratado en mayor cantidad de oportunidades que, por ejemplo, los peritos oficiales del cuerpo médico forense, del gabinete psiquiátrico y psicológico. Por eso, entiendo que tenemos que poner especial consideración a este tipo de peritos para intentar su exclusión y entrevistarlos durante la etapa preparatoria, porque tienen un alto riesgo de generar un perjuicio indebido en el jurado o en el tribunal técnico. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nos encontramos con un valladar legal, que es que tienen el deber de guardar secreto profesional. Vemos que el artículo 190 del Código Procesal Penal neuquino establece que tienen el deber de guardar secreto, tienen el deber de abstenerse de declarar y que el interesado, en este caso el titular del derecho a la intimidad protegido por ese secreto, la parte denunciante del caso, es quien puede relevarlo. Pero nosotros tenemos que entrevistarlos durante la etapa de investigación y el Código Procesal no establece una regulación en otra parte del código fuera del juicio, porque el artículo 190 está dentro de las reglas del juicio para lograr este relevamiento judicial. Esto entiendo igual que se completa, o la solución, mejor dicho, la vamos encontrando en la lectura armónica de dos leyes. La ley 26.529, la ley de derechos del paciente, que en el artículo 2, inciso C, dice que la confidencialidad y la intimidad es un carácter esencial de la relación entre paciente y profesional de la salud, sin perjuicio de las disposiciones de la ley de protección de datos personales, 25.326. Y el inciso D de ese mismo artículo lo que nos dice es que el paciente tiene derecho a que el profesional guarde secreto, salvo requerimiento judicial. Bueno, entonces vamos a la ley de protección de datos personales. Concretamente, el artículo 10 nos da la respuesta, que dice que el obligado a guardar secreto puede ser relevado mediante orden judicial fundado en tres supuestos: seguridad pública, salud pública o defensa nacional. Vale aclarar que estas dos normas son de orden público y tienen alcance nacional, tal y como lo establece su articulado, más allá de que Neuquén adhiera a la Ley de Protección de Datos Personales por Ley Provincial 23.099. Concretamente entiendo que es este supuesto de seguridad pública la llave de paso para realizar este planteo, para relevar del secreto profesional, porque entiendo que el esclarecimiento de un delito o la averiguación de la verdad hace una cuestión de la seguridad de toda la sociedad. Porque la averiguación de la verdad sigue siendo un fin del proceso penal y así lo establece incluso el legislador en el artículo 171 cuando dice que serán admisibles las pruebas que directa o indirectamente estén relacionadas con el delito y que tiendan a la averiguación de la verdad. Esto a partir de una lectura que le acuerde mayores derechos a la persona frente al poder estatal, es decir, pro homine, y que sea armoniosa con el ordenamiento convencional y constitucional, es decir, a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa y el derecho a confrontar la prueba de cargo, a confrontar a los testigos de cargo reconocidos en el artículo 8, apartado 2, incisos C y F de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿cómo vamos a articular esto?
Vamos a solicitar a la oficina judicial que fije una audiencia en los términos del artículo 36.1 del Código Procesal Penal, la audiencia que se ha instituido en el ámbito local prácticamente como audiencia multipropósito, y allí litigaremos la cuestión. Esto, omití decirlo, siempre que previamente sea notificada la titular del secreto y se niegue, o el titular del secreto y se niegue a este relevamiento, porque en el caso de que preste su consentimiento, que deberemos dejar una constancia fehaciente, no habrá ningún problema para entrevistar a este profesional. Pero ha habido casos en los que se han negado de manera total y de manera parcial a relevar de este secreto profesional. Concretamente puedo identificar dos casos que tratan esta disputa en secreto profesional en el ámbito local. Primero el fallo LICAN del Tribunal de Impugnación del 5 de mayo del año 2022, con la integración de los doctores Deyuk, Trincher y Sommer, que fue decidido por mayoría, en la que se convalidó el relevamiento por una orden judicial, que en ese caso había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal, pese a la oposición de la víctima, fundado concretamente en ¿qué? En el fin de averiguación de la verdad que tiene el proceso penal. Más allá de que la disidencia del doctor Somen había apuntado que el relevamiento en ese caso carecía de una base normativa, pero entiendo yo que con el análisis normativo que acabo de realizar es posible realizar ese relevamiento. Y en segundo lugar, el fallo del Tribunal de Impugnación, el legajo 169.527 del año 2020, el 4 de octubre del año 2022, en el que concretamente lo que ocurría era que en ese caso se había notificado a la parte denunciante, se había negado a relevar del secreto profesional a los psicólogos y psiquiatras que la propia Fiscalía ofrecía, se había negado que la defensa los entreviste. Y en ese caso, el Tribunal de Impugnación lo que dijo es que el relevamiento del secreto, perdón, se había negado y se había negado de manera parcial, es decir, que solo se les podía preguntar respecto de los informes que habían acompañado el legajo fiscal. Bueno, ahí, a través de una presentación de la defensa que llegó al Tribunal de Impugnación, lo que el Tribunal de Impugnación terminó por resolver es que el relevamiento del secreto profesional es total, no puede ser manipulado de manera parcial para sustentar una u otra teoría del caso o un interés en el juicio y de esa manera terminar perjudicando a la defensa que no podía preparar el contraexamen para el juicio oral. Y en segundo lugar, porque en ese caso era la acusación la que ofrecía a estos testigos, dijo concretamente que quien tenía la facultad de realizar ese relevamiento era la propia víctima del caso que los ofrecía, la intimó a que en un plazo de, si no recuerdo mal, 5 días releve o no el secreto profesional a estos testigos expertos, pero que en el caso de que no los vaya a relevar, estos no iban a poder declarar en el juicio oral. ¿Por qué? Porque se afectaba el derecho de la defensa concretamente a preparar el juicio y a confrontar la prueba de cargo. En conclusión, yo considero, si bien me sobran unos minutos, considero que el deber de investigar del abogado defensor integra, o mejor, integra el derecho a una defensa efectiva en cabeza del acusado, y concretamente es en el marco de este deber que tenemos que poner especial consideración con este tipo de testigos expertos, porque como dije, tienen un alto riesgo de generar un perjuicio indebido en un juicio oral, y este deber de investigar o esta facultad de investigar tiene que ser ejercida sin que medien obstáculos a los efectos de asegurar el derecho de todo acusado a contar con los medios, concretamente con los medios para preparar la defensa y a confrontar la prueba de cargo. Quisiera cerrar, creo que lo dije muy rápido, con una cita de Francesco Carrara que hace a Pierre Ayrault, un penalista francés del siglo XVI, que dice que negar la defensa es un crimen, darla, pero no libre, es tiránico. Nada más. ¿Cómo esto le querés contar, Diego? Algo indirecto. Hablaste, bueno, la necesidad de tener declaraciones previas, tener acceso a las declaraciones previas para armar un contraexamen y no ir de pesca. ¿Sí? Supone que en una audiencia, en un juicio oral, es
perito, perita ahí sentada y empieza a agregar información que no está en su informe, en esa declaración previa. ¿Qué haces? Bueno, en ese caso, en el caso de que le esté agregando información en el marco, entiendo yo, del examen directo que Exacto. propone la Fiscalía, objetaría en ese caso esta información por no estar contenida dentro de su informe, no haber sido previamente controlada por parte de la defensa, y al no haber podido ser controlada, se estaría sorprendiendo a la defensa y afectando el derecho justamente a preparar el juicio oral y a confrontar a esta testigo, porque es información novedosa. De hecho, hay un caso, si no me equivoco, del Tribunal de Impugnación, Esparza, concretamente, en el que se había tomado nota de esta situación porque la fiscal había utilizado esta información incluso cuando la jueza del juicio había instruido al jurado para que no valore esta información que había surgido de manera sorpresiva en el juicio. Entiendo que ese caso habrá que objetarla en el momento en que esté introduciendo información en el examen directo. ¿Y si el juez no hace lugar a la objeción? Bueno, en ¿O eso. lo puede el presidente del tribunal? Y en ese caso, si la decisión la toma el presidente del tribunal, si es, por ejemplo, un tribunal técnico en el que toma la decisión el presidente del tribunal, se puede plantear una revocatoria, como lo establece en el artículo 175, para que decida el tribunal del pleno, y en caso de que sea rechazado, sí dejar hecha la reserva de la protesta por afectación al derecho de defensa de confrontar la prueba de cargo para luego ser sostenido ese agravio en las impugnaciones. O sea, la impugnación en la eventualidad de que recaiga una sentencia condenatoria. Y a nivel de contraexamen, ¿harías algo con esa testigo, ese testigo experto? Sí. Ese punto. Sí, bueno, concretamente podría elaborar una línea de contraexamen que parta de la base de los deberes que tiene como, en este caso, perito, testigo experto, de realizar un informe completo en el que conste toda la información que analizó y los métodos que utilizó para llegar a esa conclusión, que son los requisitos o las reglas de la prueba que establece el artículo 138 del Código Procesal para los peritos, para acreditar el deber ser de su trabajo y luego construir una línea de contraexamen vinculada concretamente a que esa información no surge en su informe para restarle credibilidad frente al jurado o tribunal técnico. Doctor, con relación al fallo Starling del Superior Tribunal, como usted sabrá, sigue la línea de Price de la Corte Suprema. Queremos preguntarle, en su rol de defensor, si piensa que hay alguna estrategia posible para sortear la doctrina del Superior Tribunal con relación a la inconstitucionalidad de los plazos fatales, cuál es esa línea, o si valora como una posible actuación como defensor aceptar esa doctrina para evitar mayor litigiosidad o por cuestiones de economía procesal, o si considera que hay argumentos para intentar derribar, digamos, esa doctrina. Perfecto. Bueno, Starling en primer lugar, no, yo creo que hay argumentos para apartarnos no solo de Starling, sino de Price, que es el fallo al cual prácticamente se adhiere en su totalidad el caso Starling. El caso Starling, yo creo que en principio adolece de un vicio fundamental, es que viola la garantía de imparcialidad, porque en el caso Starling ninguna de las partes acusadoras había solicitado la declaración de inconstitucionalidad, y es el tribunal que declara inconstitucionalidad de una norma en contra del imputado. En este caso entiendo que ese fallo adolece de ese vicio de nulidad. Ahora bien, el punto está, creo yo, en si Price puede ser interpretado como un precedente en este caso. Y para esto tengo distintas consideraciones respecto de este caso. Me centraría primero en analizar Price, que tiene 4 votos que no poseen una comunidad argumentativa. La Corte tiene distintos fallos, como por ejemplo Cañete y últimamente Menéndez, donde le exige a los tribunales colegiados establecer una comunidad de argumentos para que no afecten el derecho a la defensa y la persona no se vea en la situación de elegir a qué argumento apela para cuestionar la decisión. Entonces, la Corte no respeta en ese caso sus propios lineamientos, establecer una comunidad argumental. Ahora, también
Y en este caso se ven 4 argumentos disímiles. Por un lado, los que tienen mayor similitud son los de Hayton y los de Makeda. En primer lugar, el de Satie, si no me equivoco, y en último el de Lorenzetti. Yo creo que realizan una confusión concreta en lo que se refiere a el plazo de la prescripción y la reglamentación del plazo razonable. Esto lo ha resuelto, creo yo, de manera satisfactoria el Tribunal Superior de Chubut, que se aparta de Price en 2 fallos posteriores, Hueca y Miguel, donde como argumento nuevo, en principio para apartarse de la doctrina del presidente de la Corte, lo que dice es que el artículo 2 de la Convención Americana establece como obligación de los estados adoptar todas las medidas legislativas para asegurar los derechos que ahí se consagran. Bueno, lo que dice el Tribunal Superior de Chubut concretamente es que el gobierno de Chubut, como representante del Estado federal, reglamentó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y salir de la arbitrariedad que implicaba la doctrina del no plazo que quedaba librada a cada juez en particular y cada caso en particular. Y por otro lado se confunde el instituto de la prescripción con el instituto de ser juzgado sin dilaciones indebidas. El instituto de la prescripción es el tiempo total que tiene el Estado para ejercer su pretensión punitiva. Distinto es cuando ya la ejerció, si, cuál es la obligación que tiene que tener ese Estado para juzgar en debido tiempo a esa persona. Entonces, ahí entiendo que no me es convincente el argumento que dan Hayton y Makeda en este caso. Y esto aún más porque yo creo que encierra una contradicción, por cuanto dicen que las provincias no están facultadas para legislar causales de extinción de la acción penal, porque sería materia de fondo, no delegado. Bueno, ahora, primero vamos a determinar si realmente la prescripción, perdón, la extinción de la acción es o no una materia de fondo. Simplemente porque siempre estuvo legislado en el Código Penal, no necesariamente tenemos que considerar que es una materia de fondo, y ahí parten, yo creo, de una petición de principio, es decir, encuentran dentro de las mismas premisas la conclusión a la que quieren llegar. Y encierra una contradicción porque con la reforma del artículo 59 y 71 del Código Penal, que establece que es una causal de extinción de la acción la aplicación de un criterio de oportunidad de acuerdo a las leyes procesales, bueno, a ver, si las provincias tienen la facultad de establecer, por ejemplo, criterios de oportunidad que de manera indirecta constituyen causales de extinción de la acción, ¿por qué no podrían, en este caso, establecer una regla de disponibilidad de la acción que autolimite al Estado en su afán persecutorio, lo que ha sido convalidado, por ejemplo, en materia recursiva en el caso Arce de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Entonces, entiendo que es un argumento contradictorio. Y el mismo Congreso de la Nación, al sancionar el nuevo Código Procesal Penal Federal, establece que estas reglas de disponibilidad de la acción son de carácter procesal, no son materia de fondo. Podría merecer algún reparo si la opinión de Lorenzetti de que las provincias están facultadas para regular este tipo de casos, pero es irrazonable el plazo. Bueno, eso se podría discutir. En todo caso, lo que yo creo que no es correcto, es psicológicamente persuasivo, pero lógicamente incorrecto, uno de los argumentos de Lorenzetti que dice que la Argentina es signataria de distintos tratados internacionales de violencia contra la mujer o delitos de corrupción. Entonces, podría incurrir el Estado Nacional en responsabilidad internacional por este tipo de plazos fatales. Bueno, yo creo que en este caso no. La responsabilidad internacional nace producto del fiscal que no es diligente al impulsar su acusación. El plazo no genera responsabilidad internacional, sino no presentar la acusación en el plazo que determina concretamente la ley. Y como precedente cuesta entender un poco el caso Price, si es que puede ser seguido. Bueno, lo siguió el Tribunal Superior de Justicia en Starling, pero el caso Price lo que además no contiene son los hechos del caso. Era un caso que era un homicidio de 2007 que la Corte recién resuelve en el año 2021 y en el que ya había habido una absolución y aún se ordenó un reenvío y aún en el segundo juicio que se realiza, el Estado vuelve a perder esa chance de seguir acusando. Entonces, entiendo yo que la falta de comunidad argumentativa, los distintos argumentos que, bueno, he ensayado recién,
permiten apartarnos de este precedente Price, y entiendo que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia en el fallo Starley marca un retroceso del proceso de constitucionalización que han tenido los procedimientos provinciales, a diferencia del proceso nacional, que sigue suspendido del Código Procesal Penal Federal y continuamos con el Código del LBN, que es medio mixto inquisitivo. Por eso entiendo, esos argumentos entiendo yo que nos abrieron la puerta para apartarnos del caso. Está muy bien, doctor. Muchas gracias. Y hacemos una última, Vale. vinculada con la situación carcelaria en la provincia. Pero más o menos ya sabemos qué pasa. Te pongo en situación de un caso concreto, un defendido tuyo está en una comisaría con prisión preventiva y hay sobrepoblación. ¿Sí? Capaz que en una comisaría para 8 personas, hay 12, 13 personas, tu defendido es uno de ellos. ¿Qué herramientas legales, jurídicas tenés para hacer algo en ese caso? Bueno, hay distintas herramientas en este caso. La situación carcelaria de la provincia es complicada. De hecho, solamente en la primera circunscripción tenemos más de 100 detenidos sobre 72 plazas. Hay una situación de hacinamiento muy complicada, sumado a que las unidades de detención no admiten nuevos detenidos y no se libera cupo, producto de la resolución de la doctora Gas a raíz de un habeas corpus presentado por la defensora de ejecución. En este caso entiendo yo que las herramientas, habría distintos caminos a elegir, depende de la estrategia que uno como defensor pueda seguir. Podría presentarse un habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención de la ley 23.098, por ejemplo. Podría solicitar de manera urgente una audiencia en los términos del artículo 117 para proponer la morigeración de la detención. Esto es una cuestión también de estrategia del caso concreto, donde uno como defensor también puede evaluar si lo que termina conviniendo es que el imputado siga descontando tiempo de detención, por ejemplo, a través de una detención cautelar y también de decisión de la persona que se encuentra acusada, de acuerdo a las estrategias que uno le proponga. Esos serían concretamente los caminos que entiendo que podría tomar, porque se estaría violentando, bueno, no solo los estándares fijados por la Comisión Nacional de la Prevención de la Tortura, sino la expresa manda de, bueno, el artículo 18 de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, y el artículo 16 del Código Procesal Penal, que prohíbe alojar personas en lugares donde esté superado el cupo o que no reúnan las condiciones mínimas para alojar justamente personas en una situación de dignidad. Entiendo esos que serían los dos caminos centrales: solicitar una morigeración, que puede ser una detención domiciliaria o la libertad con alguna otra medida de coerción, comparendos, depende del caso concreto que tengamos que analizar, si ha habido o no rebeldías en el pasado, si la persona tiene o no un domicilio para ofrecer. Es importante ahí realizar, entiendo yo, para la audiencia, tareas de investigación. Ir a la comisaría, realizar un relevamiento, solicitar en este caso la colaboración del Servicio de Gestión Penal, del Ministerio Público de la Defensa, para dejar debida constancia de las condiciones en las que se encuentran, citar a declarar, por ejemplo, a algún preventor de esa comisaría, para que dé cuenta de las condiciones que se encuentran en esa comisaría. Bueno, puede haber una multiplicidad de evidencias a ofrecer en el marco de este tipo de audiencias, al mismo tiempo que requerir un informe, por ejemplo, de las condiciones de habitabilidad o de control para una eventual detención domiciliaria, solicitar un informe a la Unidad Administrativa de Dispositivos Electrónicos para verificar si hay tobilleras de geoposicionamiento, para proponerlo como una medida menos intrusiva, menos lesiva. Esas entiendo que serían las estrategias posibles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Hasta luego.